¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo se usan en la vida real? Sistemas administrativos empresariales y ERP. Bueno, comprender los conceptos para ver cómo podemos usar estos sistemas informáticos en la vida real. Primero tenemos que entender un poquito los conceptos. Todas las empresas, desde una tiendita hasta una empresa grande, lo hacen lo mismo, venden, compran, cobran, pagan y registran la información. Un SAE y un ERP existen para que todo lo haga de manera ordenada y automática sin errores. SAE es un sistema administrativo empresarial, una herramienta especializada en el ciclo administrativo y comercial. Se enfoca principalmente en las tareas operativas como ventas, compras, inventarios, cuentas por cobrar y por pagar. ERP, por su parte, es planificación de recursos empresariales, por sus siglas en inglés. Es una plataforma integral que conecta todas las áreas de la empresa en una única base de datos. No solo ve la administración, sino también los recursos humanos: producción, finanzas, marketing, relación con los clientes, facturación, impuestos, vaya, todo está en una misma base de datos. Bueno, antes de explicar o comprender un poquito todos estos conceptos, hay que entender ciertos conceptos básicos, ¿sí? El primero es software. Entender que SAE, un sistema administrativo empresarial, tiene que ver con un programa, es decir, es un programa que está instalado en una computadora o vaya en un teléfono, pero que fue creado a partir de una base de datos, un código fuente, y pues va a realizar las tareas automáticas. Tiene que estar relacionado con un software, comprender la diferencia entre un software y un hardware. Entonces un software es un programa, ¿no? Comprender también un poquito el concepto de base de datos, lugar donde se almacena toda la información de forma organizada y segura. Para que nosotros podamos tener un software, un SAE, un ERP, necesitamos forzosamente trabajar con una base de datos. Es un concepto muy importante en lo que es la ingeniería en sistemas, en los sistemas computacionales. Entonces, entender que pues una base de datos es donde vamos a trabajar toda la información. Importante concepto en base de datos, y esto es un término de ingeniería. Cuando hablamos de base de datos, hablamos de información ordenada, ¿sí? No solo es un lugar donde se guarda la información como la computadora, donde muchas veces en una carpeta como mis documentos colocamos todos los nuestros documentos, imágenes y música en un mismo lugar. La base de datos pide una estructura, pide una forma y pide un orden, es decir, cómo se van guardando estos datos. Entonces es importante comprender que se trabaja en una base de datos. También comprender que la parte de finanzas, un área administrativa en el dinero de una empresa, ingresos, gastos y utilidades. Para que nosotros podamos comprender un sistema SAE o un sistema ERP, tenemos que empezar a comprender el término de finanzas. Es decir, estamos hablando de un software que nos va a realizar todas las actividades, todas las tareas nosotros, pero tenemos que saber qué hay detrás de un botón, qué hay detrás de un clic. Si está guardando la información, es decir, si nosotros generamos una venta y estamos pues obviamente teniendo ingresos de efectivo, llámese directamente en nuestra caja donde estamos trabajando, o si es una transferencia de banco o por tarjeta, pues tenemos que saber cómo se trabajan las finanzas de una empresa. Entonces, parte de comprender estos sistemas también tenemos que comprender que se está trabajando normalmente con dinero. Entonces las finanzas es un punto muy importante que debemos de comprender acá. Contabilidad, registro ordenado y legal de las operaciones financieras de una empresa. Los sistemas administrativos hay, pues buscan básicamente también facilitar la contabilidad de todo eso, es decir, que en una misma base de datos nosotros podamos encontrar toda esta información sin que tengamos que estarla trasladando de un lugar a otro, o estando interpretando, o juntando las facturas, las notas de venta. Entonces los sistemas nos van a ayudar mucho en la parte contable. Debemos de comprender los conceptos, cómo funcionan. Por ejemplo, una factura al realizar una venta, debemos de comprender que por qué lleva un IVA, por qué lleva un ISR, por qué se pagan impuestos, cuáles son las deducciones y todo ese tipo
de conceptos se deben ir comprendiendo para que poder utilizar un sistema de estos. Inventario es un listado y un control de los productos disponibles para una empresa. Obviamente debemos de comprender lo que es el término de stock, debemos comprender cómo funcionan los inventarios, cuáles son las devaluaciones y todo este tipo de cosas, producto que posiblemente venga malo, devoluciones, ventas, obviamente compras. Entonces por ahí tenemos que estar comprendiendo todo esto. Lo que es una factura, documento legal que comprueba una venta, ¿sí? No son notas de remisión, no son apuntes que se tienen. Una factura pide estar relacionada precisamente con finanzas, con contabilidad, con inventario, con la base de datos y con el software. Entonces, una factura viene comprendiendo todo este tipo de cosas, hay que estarlo entendiendo. Por lo pronto de manera básica, ¿no? Es comprender cómo más o menos es que funciona cada uno de estos. Entonces tenemos que comprender estos pequeños conceptos para que nosotros podamos pasar y poder manejar un SAE en la vida real, ¿no? Aquí está el ejemplo. ¿Qué es lo que hace un SAE en automático? Bueno, cuando nosotros manejamos software o por qué en la vida real tenemos que utilizar un SAE, alguna vez un ingeniero que me dio clases bien me explicaba que pues básicamente el ser ingeniero no me quita o no me tiene que limitar a saber únicamente cosas de ingeniería. Es decir, un doctor no se debe limitar a saber únicamente cosas de medicina, como un contador no se va a dedicar solamente a saber de contabilidad. Es aquí donde ciertas universidades, o al menos en los nuevos conceptos de la educación, se busca cambiar la parte de dejar de aprender conceptos, de memorizar y pasar ese aprendizaje a la vida real. Eh, es muy común que cuando se tiene un plan de una escuela, de una universidad, todo el plan de estudios que se tiene, la materia, todos los temas que se tienen que ver, pues se lleven estos conceptos, se manejen, se aprendan, se memoricen y pues vaya, ¿no? Presentamos un examen, obtenemos una calificación, pero no llegamos a tener la interacción con estos tipos de sistema. Entonces, eh, pues vaya, cuando un alumno, una persona termina una carrera, sale al mundo real a buscar trabajo. Entonces la mayoría de los requisitos te piden que sepas manejar ciertos sistemas, que tengas habilidades como, como contador o vaya, que tú tengas experiencia laboral en este tipo de asuntos. Entonces, en la vida real debemos de comprender y entender que si tú como contador, como una persona que está estudiando finanzas o que quiere pues administrar una empresa, que quiere tener un negocio, que quiere ser parte de una empresa grande, tiene que aprender a utilizar un software, tiene que aprender a utilizar este tipo de sistemas y saber cómo es el funcionamiento, pero no casarnos únicamente con un sistema. El sistema SAE más conocido es de Aspel y pues este sistema tiene varios ahí como que subprogramas donde van conectando toda esta parte, la parte de contabilidad, la parte de ventas, la parte de facturación, y todo eso están juntos en un solo sistema, un punto de venta. Y es bueno, pero también es importante conocer los procesos, es decir, cómo funciona una factura, entenderla para que ese proceso de facturación, cuando se pase de un sistema a otro, se pueda comprender. Es decir, que cuando nosotros tenemos que utilizar un software, pues nos vayamos adaptando. Básicamente es como si tú aprendes a manejar un coche, no vas a encontrar solo un tipo de coche, te vas a encontrar camiones, te vas a encontrar coches, transmisión estándar, transmisión automática, de 5 velocidades, algunos que tienen cámara de reversa, algunos que tienen más funcionalidades o que son autos eléctricos, que no usan gasolina. Entonces
¿Qué es lo que pasa con los sistemas, con los software en la actualidad, que ya estamos en el 2026? Pues que existe una gran variedad de sistemas, ¿no? Entonces, no todos los sistemas van a ser iguales, algunos son más complejos, algunos son más sencillos, algunos son más entendibles, pero lo que tenemos que hacer es empezar a entrenarnos para comprender todo este tipo de sistemas. Desafortunadamente no hay muchas herramientas gratuitas con las que podamos trabajar. Dolivar es una de las con las que podemos empezar a practicar y a entender. Y hay muchas empresas que ya utilizan Aspelcoy, que utilizan Compaq, bueno, una infinidad de programas que hay. Muchas empresas utilizan software personalizado, es decir, que la misma empresa tiene su grupo de ingeniería y desarrollo de software y se comprende, ¿no? Entonces, es innegable que en esta época todas las personas tienen que saber de computación, tienen que saber manejar el software y estas habilidades se tienen que conjuntar en una misma, comprender cómo funciona todo este tipo de cosas. Aquí en la imagen que está abajo se puede ver que un proceso de factura incluye guardar los procesos en base de datos. Muchos sistemas de estos ya están conectados directamente con el SAT, es decir, que cuando se está generando una factura, automáticamente la factura, cuando ya se tiene una firma electrónica, el SAT ya está recibiendo esa factura, es decir, automáticamente el SAT está registrando nuestras operaciones que nosotros tenemos de impuestos y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, también están involucradas para que haya una venta, pues vaya, se imprimen tickets, se guardan dentro de la computadora, dentro de una base de datos, hay una comunicación con los clientes o proveedores, dependiendo si es una compra o una venta, ellos tienen la oportunidad de ver una factura digital que también está conectada con el SAT y que también está conectada a nuestra base de datos. Entonces, comprender este tipo de procesos es algo que nos va a ayudar y que tenemos que empezar a practicar si nosotros queremos entender cómo es el mundo, ¿no? Entonces, a veces nos limitamos a una clase en que nosotros no queremos aprender o no queremos entender cierto software porque decimos que pues yo no lo voy a utilizar, yo no lo voy a mí no me corresponde, tal vez no voy a trabajar eso, yo quiero trabajar de otro tipo de cosas, pero bueno, comprender este tipo de sistemas, sobre todo el financiero y sobre todo con software, nos va a dar muchas herramientas para que de una pequeña o mediana empresa podamos escalar. ¿Qué es escalar? Que podamos crecer, que nos acostumbremos a que los software, a que las computadoras realizan actividades por nosotros de manera automática y que esto no es un impedimento, al contrario, es una gran herramienta que si nosotros empezamos a manejar, pues nos ayudará mucho en nuestra pequeña o mediana empresa, bueno, incluso una empresa grande si es a donde yo quiero ir a trabajar. Antes, una venta solo implicaba escribir en varios lados. Con un SAE, una sola acción impacta todo el sistema. Por ejemplo, vendes un par de tenis. Se realiza una venta, el sistema resta en stock, es decir, el sistema tiene registrado que hay 10 pares de tenis de cierta marca deportiva y si yo voy a hacer una venta, cuando yo haga la venta tengo que restar en mi inventario, en ese stock, que si tenía yo 10 tiene que disminuir a 9. Guardar los datos del cliente, registrar un ingreso, que este ingreso financieramente se traduce a esta imagen que podemos ver acá, que guarda los datos en la base de datos, también debe haber un registro si se está generando una factura en el SAT, también el registro de los clientes, el registro del ingreso, la parte financiera, cuánto ingresa de lo que es el producto que se está pagando, cuál es el margen de utilidad, cuáles son los impuestos que se están pagando, cuánto de ese dinero nos va a servir para pagar a proveedores, para pagar nóminas, para pagar impuestos. Todo ese registro actualmente queda en lo que es pues básicamente una base de datos. Conocer la parte de la base de datos, bueno,
aquí yo como ingeniero en sistemas les puedo mostrar cómo es un sistema de base de datos. Esta es una base de datos en MySQL, la cual tiene una estructura. Aquí están las bases de datos que yo manejo. Estas son las tablas donde pueden ver, donde se ven los contratos, donde se van guardando los registros, donde se tiene guardado estos números. Afortunadamente, pues no tienen que conocer todo esto, porque pues esto básicamente lo hace alguien, un ingeniero en sistemas. ¿Para qué? Para que nosotros o los usuarios de SAE puedan ver un software de esta manera. Es decir, que si yo quiero ver mis clientes, me aparezcan de esta manera, sin que yo tenga que mover nada. Únicamente al alcance de un clic yo voy a poder ver todos los registros. Si yo quiero editar un usuario, únicamente yo tengo que conocer, pues obviamente apretar los botones, ¿no? Entonces aquí, si yo quiero cambiar cualquier registro, pues yo lo tengo básicamente aquí a un solo clic, ¿no? Y entonces, ¿cómo funciona todo esto? Todo esto funciona a través de un código de programación. Todo esto que está aquí, lo cual no es necesario que ustedes comprendan, pero sí tenemos que comprender que todo este tipo de procesos se van realizando poco a poco. Todos quedan guardados en una base de datos, pero debemos comprender eh, la parte financiera, la parte del software, la parte del funcionamiento de una empresa. Es decir, por qué es importante restar en el stock, ¿sí? No supongamos que están haciendo una venta y conocer el stock es importante, algo que se hace de manera automática. Si no se hace esa resta, ¿qué pasa? Que yo puedo estar vendiendo producto inexistente, ¿sí? Es decir, si yo tenía 10 tenis y realicé una venta, pero yo no el sistema, o si yo estoy trabajando de manera automática, viene alguien y registra una venta por 10 pares, pero resulta que yo acabo de vender uno. Entonces ya no puedo vender esos 10. Si yo cobro la factura, el hecho de cancelar una factura en el SAT es un gran problema. Entonces este tipo de sistemas aseguran la integridad de la base de datos, comprender que hay movimientos que no se pueden realizar y que forzosamente te llevan uno detrás del otro, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo más claro? Creo que todos manejamos, para comprender esta parte de la base de datos, todos manejamos una tarjeta de débito o pues bueno, una tarjeta de banco, ¿no? Cuando se realiza un retiro en un cajero automático, ¿sí? Ese retiro, cuando se está realizando en esos segundos, en ese instante, el banco o las bases de datos bloquean todos los demás movimientos en otras operaciones. Pues vaya, si ustedes ya manejan, por ejemplo, una app de Bancomer o de BBVA, y saben que también tienen una app en el teléfono donde pueden hacer. Supongamos que yo tengo 1,000 pesos en mi tarjeta, ¿no? Entonces voy al cajero automático y retiro 1,000 pesos, pero en ese mismo momento yo desde mi app hago una transferencia de 1,000 pesos a otra cuenta de banco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las bases de datos, con el software? Que la primera operación que se esté realizando bloquea la base de datos para que ese dinero no pueda ser utilizado. Es decir, si están retirando el dinero en un cajero, 1,000 pesos, en ese momento la app tiene que estar bloqueada, la cuenta de banco, porque es un dinero que ya no se puede utilizar porque lo están retirando en un cajero automático. Aunque las dos operaciones se hagan al mismo tiempo, la que proceda primero, eso ya es una transacción en base de datos, la que proceda primero va a ser la que va a hacer. Entonces, por eso hay como un retraso en donde tiene que estar consultando que no se estén realizando este tipo de operaciones. Y en dado caso de que se vaya la luz, de que mi app se quede o mi teléfono se quede sin saldo, tiene que haber un sistema que bloquee ese tipo de acciones para garantizar que los procesos se hagan de manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que hace SAE y ERP? Pues básicamente toda esta estructura, todos estos conceptos de base de datos, todos estos conceptos que les estoy mostrando de codificación, de desarrollo de software,
pues lo unen de tal manera que nosotros al estar manejando estos sistemas nos van a garantizar que tengamos una empresa funcional, que nuestras finanzas estén funcionando de manera correcta. Esto no exime, esto no quita que los usuarios puedan cometer errores. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Empezar a conocer este tipo de sistemas, empezar a practicar, empezar a realizar actividades, de cierta manera manejar este tipo de operaciones para que nosotros podamos comprender el funcionamiento de una empresa, cómo se trabaja y pues combinar todo este tipo de conceptos y podamos pues básicamente sacarle el mayor jugo a este tipo de operaciones. Bueno, eso es de manera introductoria, conocer estos conceptos, poco a poco vamos a ir avanzando. Muchas gracias